7 de la mañana con 35 minutos, como lo habíamos adelantado, ya se encuentra aquí en esta mesa de trabajo Solanda Goyes. Ella es vocal del Consejo de la Judicatura. Muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Gracias, muy buenos días y un saludo a ustedes y a todos quienes miran este canal de televisión. Bien, doctora, quisiéramos iniciar preguntándole, estamos a puertas de que inicie la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, a cargo evidentemente del Consejo de la Judicatura. ¿Cuáles son estas, estas acciones que se han cambiado en un nuevo reglamento que ya rige para esta selección? Sí, con la incorporación de Mer Benavides y quien les habla al Consejo de la Judicatura, que ha sucedido en los últimos días, pues se hizo un pedido de que se revise el reglamento y hubo apertura por parte del presidente y la otra vocal, doctora Yolanda Yupanqui, y procedimos a hacer una convocatoria a actores que provienen de los gremios de abogados, líderes de opinión, organizaciones que hacen reforma judicial, entre otras, y allí se trataron básicamente temas como probidad, como el tema de paridad, como el tema de los puntajes. Entonces, en eso se ha centrado la reforma. Por ejemplo, se ha reconocido con el máximo puntaje al PhD, que era una de las demandas que nacen de esas mesas e impulsada también por el doctor Mer Benavides, y se ha buscado equilibrar para que los postulantes que vienen de las diversas fuentes tengan la posibilidad de concursar con mayores facilidades, dado que antes había un peso mayor sobre la fuente de carrera judicial. Entonces ahora se otorgó también puntajes por algunas actividades que pueden ser presentadas por abogados en libre ejercicio o por docentes. Ese fue uno de los temas importantes. El otro ha sido el de probidad. En probidad, si bien se establece que la metodología tiene que ser elaborada por el director general, pues allí se debatió de cómo debería hacerse las pruebas para determinar la probidad, un tema tan vigente después de lo que ha sucedido con Metástasis y con Purga. Y allí hay varios elementos en debate aún que tienen que ser definidos en un instrumento que complemente al reglamento, Por ¿no? ejemplo, ¿qué elementos? ¿Se podría hablar ya de poder utilizar un polígrafo, por ejemplo? Hay varios, ¿no? Uno de los aspectos que se ha dicho es que, y es un instrumento que se usa a nivel internacional, esto no es un invento, que es la declaración de conflicto de intereses de los postulantes. El otro es el tema de las pruebas toxicológicas, el polígrafo y también el análisis de los patrimonios. Son 4 elementos que se pusieron ya en el debate y que pues... No, el concurso anterior, el que fue declarado nulo, para nada tenía prueba de, si bien hablaba de las pruebas de confianza, más bien lo que se había hecho es un diseño para valorar aspectos del perfil profesional, si es que conoce cómo planificar, gestión, y eso nada tiene que ver con la probidad. La probidad tiene que ver con los elementos que tenemos que descubrir en los postulantes para que garanticen imparcialidad, independencia judicial, integridad judicial, equidad, corrección que tiene que tener un juez o jueza cuando están en las funciones. Y estos principios no son inventados, sino que devienen de los principios de Bangalore de la conducta judicial que son utilizados a nivel internacional. Pero doctora, por ejemplo, revisar sentencias emitidas por los jueces en casos anteriores que estén relacionados directamente con el narcotráfico, porque ahí es donde saltan muchas dudas y hay jueces que en algunas ocasiones han fallado a favor de los narcotraficantes y hoy estamos conociendo que muchos de esos casos venían por actos de corrupción. ¿Eso también se puede medir en este concurso? Bueno, en este concurso lo que se plantea es que quienes vienen de carrera judicial puedan presentar sentencias para el análisis de su calidad académica, ¿no? Pero lo que usted está señalando más bien es un análisis en los temas de probidad, porque allí es donde se tendrá que hacer una revisión de cuál ha sido el historial de quienes vienen de función judicial, a ver si no están relacionados con lo que usted ha indicado, con abuso de garantías jurisdiccionales. Son elementos que tendrán que chequearse si es que no han tenido, porque mire que tenemos casos de jueces, operadores de justicia, que ha habido declaración jurisdiccional previa, que es un criterio judicial de un superior que indica que el inferior actuó equivocadamente en un caso específico.
y que el Consejo de la Judicatura hasta les ha llegado a sancionar con destitución y luego con una acción de protección retornan, hasta con declaraciones previas dictadas por la Corte Constitucional. Entonces, obviamente que esos aspectos se tienen que revisar en el componente de probidad. Bien, también lo que se ha incluido en este nuevo reglamento es una impugnación ciudadana, es decir, o más bien, ¿en qué va a consistir específicamente? ¿Se van a acoger todas las impugnaciones ciudadanas? Es decir, ¿y cuánto creen ustedes que se involucre la ciudadanía para este concurso? Nosotros aspiramos que con la confianza que puede generar la configuración actual del Consejo de la Judicatura, la ciudadanía sea un actor importante que mueva el proceso, ¿no? Y claro, desde ese punto de vista las impugnaciones son fundamentales. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, la gente que está más cercana a cualquier personaje, a cualquier persona, es quien conoce detalles de su vida, entonces nos puede alertar de situaciones específicas. Obviamente que la impugnación también tiene que tener un proceso. La presentación de la impugnación, la presentación de pruebas, o la solicitud de que se revisen ciertos aspectos que puedan constar en el expediente y tiene que haber una calificación, y el cambio que se hizo es que mientras antes se establecía que sea la Dirección de Talento Humano la que resuelva las impugnaciones, nosotros en la reforma decidimos que sea el Pleno, porque nos parece un aspecto tan importante también en el contexto nuevamente de la situación difícil que está viviendo Función Judicial por la relación que se ve con temas en estos casos complicados que estamos chequeando. Entonces es importante que la impugnación tenga el valor específico, ¿no? Es decir, ustedes como integrantes del Pleno van a estar con un acompañamiento más directo a este concurso y no solamente que sea algo de la comisión que tenga potestad absoluta, ¿le entendemos así? Sí, en el tema de impugnación obviamente estamos asumiendo nosotros la competencia en vez de dejar por ejemplo, que nos llama mucho la atención. Totalmente, ¿no? Obviamente que estos procesos se requiere equipos para trabajar, ¿no? Pero el Pleno será el que tiene que definir y hacia allá también se condujeron las reformas, además de establecer algunos cambios para que el proceso sea mucho más ágil, porque estaba pensado en un proceso demasiado burocrático, que es típico a veces de los funcionarios que quieren tener el paso a paso y a veces estar acá, lo que hemos hecho es seguir lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial, establece 2 fases y otra serie de actividades, y cada una de esas se van a cumplir. ¿Y realmente se cumpliría o se garantizaría que este proceso sea más ágil, teniendo en cuenta que se está aumentando, por ejemplo, estas impugnaciones ciudadanas, el proceso para la probidad, etcétera? ¿Habría entonces posibilidad de que sea más ágil? ¿Para cuándo ustedes ya creen que se podría terminar el concurso para la elección de jueces y conjueces? La impugnación ciudadana es una norma constitucional para todos los concursos, por lo tanto, todos los que se han hecho la han contemplado. La diferencia es que acá nosotros buscamos, y desde el inicio vamos a estar en contacto con los actores sociales, con los actores gremiales, de tal manera que sea más bien muy activa la participación social, porque eso le va a dar mayor sostén al proceso, ¿no? El hecho de que esté observado, de que esté chequeado, porque lo que quisiéramos es que sea un concurso en donde todo el mundo sienta que hay transparencia y que hay respeto al ordenamiento por parte del Consejo de la Judicatura, pero respeto que además también tiene que ser de parte de los actores, de los postulantes, que no haya, por ejemplo, acciones que no tengan sustento debido. Entonces, claro, eso va a tomar un tiempo, pero lo que se busca es que no se exceda demasiado, ¿no? Nosotros consideramos que unos 5 meses tendríamos ya el resultado del concurso, ¿no? ¿Van a empezar esta semana? La primera cosa que vamos a hacer el día de hoy es chequear la codificación, porque como es un reglamento reformado, entonces tiene que juntarse en un solo texto. Eso va a ser el primer paso y luego vendrá la convocatoria. Bien, solo como para finalizar, entendemos que también se van a incluir a expertos internacionales dentro de los comités que van a estar a cargo del concurso. ¿A qué expertos internacionales nos referimos? Básicamente de la academia, ¿no? Tanto los expertos internacionales van a ser convocados de la academia, de los gremios de abogados, pero a nivel internacional, básicamente de la academia de universidades reconocidas, ¿no? Para cambiar de tema y rápidamente,
Doctora, se habla mucho de que estos 7 integrantes de la función judicial que están involucrados con el caso Purga y han sido suspendidos, se les sigue pagando el salario pese a que no pueden actuar. Quisiéramos aclarar eso. No. Ya está esa definida mediante resolución que se inician los procesos disciplinarios. Eso lo hicimos el 7 de marzo en la resolución 057. Luego hemos procedido el viernes pasado a suspender a los 7 jueces y a un secretario, y eso implica también suspensión del salario, que además estaba dispuesto desde días antes, ¿no? Y la suspensión del salario se dispuso de manera inmediata que estaban ya involucrados en el caso. Y con el fiscal Juan Carlos Di, expareja de Naomi Arcentales, que también fue sancionado y suspendido en estos días, tampoco tiene el salario. Está removido, ya no forma parte de la función judicial, porque eso era lo que correspondía haber hecho en enero, cuando había auto de llamamiento a juicio, y eso realmente se había demorado en el Consejo. En ese caso yo puse una petición, hice una insistencia, y el director general tomó la decisión porque es su competencia, y yo creo que eso es plausible, ¿no? Porque no puede estar una persona que esté involucrada en un caso como el que conocemos siguiendo en la función judicial actuando como fiscal. Y volviendo al caso Purga, ya nos mata el productor, pero tenemos, estos temas ya sobre la mesa. Volviendo al caso Purga, hay faltante de funcionarios judiciales, sobre todo, por ejemplo, en Guayas, en donde se ha develado esta presunta red de delincuencia organizada. A ver, el Consejo de la Judicatura tomó la medida de manera inmediata de encargar los casos de los 7 jueces que fueron detenidos e involucrados en Purga, para que todas las causas despachen otros jueces de la Corte. Pero obviamente que un juez, si se le duplica la carga, va a tener mayores dificultades de despachar. Por lo tanto, la declaratoria de emergencia que se hizo con la resolución 057 lo que busca es cómo hacer un concurso interno rápido con el objeto de tener, esperamos en 1 máximo 2 meses, tener ya nuevos jueces para la Corte, ¿no? Es decir, se empezaría un concurso interno. Se empezó rápido. Ya con la resolución 057, sí. ¿Esto para qué unidad específica? Es para la Corte Provincial, de donde salen las personas que están suspendidas, en este momento suspendidas con prisión preventiva, y a quienes se les está siguiendo el proceso disciplinario. Perfecto. Y el concurso es interno, eso vale que sepa la ciudadanía, es entre los jueces de primer nivel que se va a escoger los jueces para llenar esos espacios. Y aprovechando la pregunta, ¿están haciendo algo con el Consejo de la Judicatura del Guayas? Recordemos que ahí Mayra A.S. Tenía sus redes y se podría creer que todavía tiene algunos vínculos. ¿Están haciendo algo para depurar a la corrupción allí? Sí, algunas personas ya han salido de la Dirección Provincial del Guayas y pues... se les ha desvinculado. Se les ha desvinculado, y otros... hay personas que tienen nombramientos, entonces se les ha reubicado, y yo creo que ese es un proceso paulatino, progresivo, que hay que ir trabajando, ¿no? ¿Se los ha desvinculado por qué? Porque habrían descubierto que tendrían nexos con Mayra S. Sí, pero también hay que comprender cuál es el vínculo jurídico que tienen con el Consejo de la Judicatura. Hay personas que tienen contrato ocasional en donde resulta más sencilla hacer la desvinculación. Cuando alguien tiene ya un nombramiento provisional o un nombramiento definitivo, hay que hacer un procedimiento y no podemos saltarnos, ¿no? Doctora, muchísimas gracias nuevamente por su presencia aquí en Noticias 7. Nosotros conversábamos con Solanda Goyes, ella es vocal del Consejo de la Judicatura. Con esto nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa y al volver, Mili Zambrano nos va a contar cuáles son los rivales de los equipos ecuatorianos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ya volvemos.